mis pastores, mis apóstoles, pastores Verdejo. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor hace días ha tratado conmigo, pero hoy específicamente latía en mi corazón. Y la palabra que hay para esta casa esta mañana es bajo el tema enfocados. Yo estaba esperando un poquito más de reacción. Enfocados. Y hay algo poderoso detrás de la palabra o de lo que significa el término enfocados o enfocar. Y es que prácticamente, o la etimología de esta palabra es concentrar todas tus fuerzas en una acción. Concentrar todas tus fuerzas, concentrar toda tu determinación, concentrar todo lo que está en ti en algo en específico. Y hay muchos ejemplos, hay muchas variantes. Por ejemplo, algo muy común es el enfoque que hay, por ejemplo, para los francotiradores. Estas personas se preparan por meses, por años, hacen muchísimos cursos con la finalidad de tener una precisión milimétrica, no importando la distancia. Con la finalidad de tener una precisión exacta, sin importar la distancia y más importante aún, sin importar el objetivo detrás. Y estas personas tienen que mirar a través de una mirilla y tienen que tener una precisión exacta para calcular el viento, para calcular la distancia, más importante aún para calcular los errores que debe haber. Entonces su enfoque tiene que ser prácticamente perfecto porque no tienen la oportunidad de fallar. En nuestro caso, nosotros muchas veces queremos enfocarnos, pero nos damos nosotros mismos la libertad de fallar. Y como nos damos la libertad de fallar, no nos enfocamos como debiésemos o no nos enfocamos correctamente porque no nos da miedo fallar. Pero ¿qué pasaría, iglesia, si en esta mañana yo te digo que nosotros no nos podemos dar la oportunidad de fallar? ¿Qué pasaría si yo te dijera que nuestro enfoque tiene que ser perfecto y milimétrico porque no tenemos la oportunidad de fallar? Cualquierizamos la gracia que el Señor nos ha dado, cualquierizamos las responsabilidades que tenemos de parte de Dios, el amor que el Señor nos ha dado, nos damos la libertad de fallar y por ende nuestro enfoque nunca es perfecto o como debiese. Pero si pensamos por un segundo que no tenemos la oportunidad de fallarle a Dios y que solamente tenemos una oportunidad de darle a nuestro objetivo, ¿cuántas cosas no cambiarían? Así que el día de hoy yo quisiera que utilicemos como verso base un verso que probablemente todos conocemos, pero yo quiero que hoy lo veamos desde una óptica muy diferente. Vamos a nuestras Biblias y vamos a leer en el libro de Juan, en su capítulo 3, y vamos a considerar el verso 16 y el verso número 17. Damos la bienvenida a las personas que se han conectado en las redes. Esperamos que esta palabra sea de bendición. Sabemos que esta palabra va a ser de bendición para sus vidas. Así que manténgase conectado. Denos unos 40 minutos y vamos a crecer en esta mañana. Libro de Juan, capítulo 3, verso 16. Dice la palabra del Señor bajo la comunión del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ponte por sus asientos. Oramos al Señor para que continúe añadiendo bendición a su palabra. Y aquí está lo interesante de este verso. Este verso, iglesia, es uno de los versos probablemente más común en nuestro mundo, ¿verdad? En nuestro ambiente, para los cristianos, dentro de la liturgia religiosa y en todas las religiones que confiesan o creen en Jesús. Este verso es sumamente común sin importar la denominación. Cristianos, evangélicos, católicos, sin importar la denominación, es un verso que prácticamente es el centro de lo que nosotros creemos, de nuestra creencia en Jesús. Pero ¿qué sucede? Este verso va un poco más allá, y desde este verso el Señor nos está dando una enseñanza muy grande, y es el poder del enfoque. El Señor nos está dando la enseñanza de que el Señor tenía un hijo, y recalca unigénito,
y es a quien envía. En otras palabras, tengo solamente un chance, un tiro, una oportunidad. Hay un enfoque tal que yo sé que esta es la única oportunidad que tengo, pero esta es la oportunidad que va a dar justamente al objetivo. Solamente una oportunidad. No dijo, voy a enviar al favorito de los 7 que tengo, no, a mi hijo unigénito, y si usted cree en él, usted se salva. Y verso 17, que nunca llegamos ahí, muy claro dice, ha sido enviado para salvación, no para condenación, para aquel que crea en él. Entonces, lo que el Señor está haciendo, y por eso es que nosotros no debemos nunca de simplificar ningún verso en la Biblia, es diciendo, yo estoy dándote a ti las herramientas necesarias para que tú puedas tener éxito en esta tierra. Y si lo entendemos a través del enfoque, estamos viendo que este verso, que aunque muchas veces todos no sabemos, muchos de nosotros que crecimos en la iglesia lo podemos quitar de memoria y demás, nunca nos detenemos a entender cuál es la explicación que hay detrás con la intención que el Señor tenía para con este verso. Y cuando nosotros entendemos a capacidad la importancia que hay en nosotros creer en Jesús, nuestros errores se minimizan. Muchas personas nos llaman a nosotros religiosos o fanáticos. Muchas personas, a mí en lo personal, yo he tenido conversaciones y me dictan de extremista. Y no necesariamente significa que usted quiera ser más santo que otros o que usted quiera ser más extremista que otros. Significa que cuando usted cree en Jesús y está enfocado 100% en lo que Jesús significa para nuestra vida, no hay espacios para errores. Porque nunca hubo un espacio para un error cuando el Señor vino a la tierra a salvarnos. Nunca hubo en el plan un espacio para un error, para una segunda oportunidad, para un, espérame, voy un poquito más tarde. Cuando el Señor vino con una misión, cumplió su ministerio, cumplió su misión, muere, asciende al cielo y no hubo otro chance. La oportunidad era Él, no había otra forma. Entonces, cuando entendemos el verso desde la óptica del enfoque que tuvo Dios en enviar a su único hijo para que esto pasara, significa que para yo poder garantizar el éxito en la tierra, yo necesito enfocarme de la misma forma en el Señor para poder minimizar todos los otros errores que se supone que yo debiese tener. No hay otra oportunidad. Y lo que pasa es que esto suena en teoría muy sencillo, yo lo sé, pero cuando somos verdaderamente responsables y priorizamos al Señor y nos enfocamos simplemente en el Señor, sí se hace fácil en nuestra vida. Porque no importando la situación por la que usted o yo estemos pasando, usualmente la respuesta siempre sigue siendo la misma. No estamos priorizando a Dios. Usted puede decir, pastor, pero ¿qué tiene que ver con que, no sé, yo esté enfermo y no esté priorizando a Dios, o con que yo perdí mi trabajo o lo que sea? Sabe que muchas de las cosas siempre se centran en el desorden. Y cuando una persona se enfoca o prioriza a Dios, en su vida no hay desorden. Muchos de nosotros, todos los problemas que pudiéramos enumerar, siempre van a tener el común denominador del desorden. ¿Y qué tiene esto que ver con el enfoque en Dios? Significa que una persona que de verdad sirve a Dios no tiene oportunidad de estar desorganizado, no tiene oportunidad de estar desenfocado. Y cuando el enfoque es tan grande en el Señor, nosotros no queremos fallar siendo desorganizado, no queremos fallar no cuidando el templo del Señor, no queremos fallar en ningún área de nuestras vidas, porque nuestro enfoque y nuestra prioridad es Dios. Y cuando lo podemos ver desde esa óptica, nuestra vida cambia y da un giro. Y este verso simplemente pasa de ser un verso de Jesús murió y me dio salvación, pero yo llego a Jesús cuando yo quiera, a ser un verso que dice, yo necesito estar sumamente enfocado en lo que Dios quiere hacer para con mi vida, porque ese fue el plan original que Dios determinó. Y aquí hay algo poderoso, y es el por qué nos enfocamos en el sacrificio de Jesús y lo que representaba para la humanidad. ¿Y por qué digo representaba? Porque aunque obviamente el sacrificio de Jesús es lo que nos sigue dando acceso al cielo al día de hoy, lo que representó en su momento fue la única oportunidad que íbamos a tener a lo largo de toda la existencia de la tierra. La oportunidad no cambió, el enfoque no cambió, sigue siendo el mismo al día de hoy. Si accedemos a la misericordia que había de Jesús, o que hubo en el acto de la muerte de Jesús, podemos experimentar lo mismo que vivieron los hombres que hoy en día hablamos y predicamos de ellos. Porque el común denominador sigue siendo el mismo. Se enfocaron en Jesús.
Pusieron a un lado todo lo demás, pusieron a un lado todo lo que a nosotros hoy en día nos preocupa, y el enfoque seguía siendo el mismo: Jesús. Sin importar las guerras que habían, sin importar los problemas que habían, sin importar nada de lo que estaba sucediendo, el enfoque era el mismo. Jesús llegó a la vida de estas personas experimentaron un cambio a través de su encuentro con Jesús, y la necesidad era de poder ellos expandir lo que habían experimentado para que otros pudieran cambiar su vida como ellos lo hicieron. Pero todo nace desde el enfoque. Y todo nace desde el priorizar al Señor, para que el Señor, tomando el número uno en nuestras vidas, sea quien nos dirija. Nuestros errores siempre se van a minimizar o a derivar de como no estamos siendo dirigidos por el Señor. Entonces estamos tomando decisión basado en nuestras propias vidas, basado en nuestro propio conocimiento, que comparado con el Señor es muy mínimo, basado en nuestras propias capacidades, que comparadas a la del Señor son prácticamente inexistentes. Y hasta que nosotros no tomamos la decisión de decir, ¿sabe qué? Yo necesito que el Señor sea quien me dirija. Yo necesito enfocarme en lo que el Señor tiene para conmigo. Yo necesito que el Señor mire por la mirilla de ese francotirador, y que yo sea el objetivo para Él. Nuestra vida siempre va a seguir girando alrededor de un mismo círculo vicioso, porque no podemos salir de ahí por nuestras propias fuerzas. No podemos salir de ahí ignorando lo que Jesús ha hecho por nosotros y el mensaje que hay para con nuestras vidas. En el verso número 17, en la parte A del texto, perdón, en la parte B del texto, cuando dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nosotros siempre salimos o nos desviamos de lo que esto verdaderamente significa. En nuestra humanidad y en nuestro día a día, por los problemas tan grandes que en nuestra mente podemos enfrentar, no entendemos el significado de la salvación de Jesús en nosotros. Simplemente lo vemos como: vamos a estar en este mundo, pasamos vicisitudes, luchamos, pasa lo que sea que suceda, y luego en algún momento, cuando ya yo sea mayor de edad, o cuando yo me encuentre en cualquier situación, cuando yo esté avanzado en edad, yo parto de esta tierra con la esperanza de que a lo mejor el Señor me lleve con Él. Y nuestra mentalidad nunca es de que en el momento que yo me encuentro en esta tierra, yo debería de priorizar a Dios en mi vida y vivir agradándolo a Él, vivir mi vida enfocado en el Señor, para cuando yo me tenga que enfrentar con esa situación, yo ya tenga un recorrido que obedecí lo que Él me envió en el verso 16, y por ende Él me dé los resultados que se supone yo estoy esperando. Por ende Él me dé la confianza y la garantía de se supone pase lo que ya Él tenía determinado para nuestras vidas. Y cuando lo vemos de esta forma y entendemos lo que hacemos día a día, vemos cómo pasó nuestra vida desde el momento de nuestra niñez a nuestra adultez. En el enfocarse hay un gran poder. ¿Por qué? Porque si usted se pone a imaginar lo que sucedía, por ejemplo, desde la escuela, porque había un gran énfasis en: va a entrar usted al salón de clases, deje todas sus distracciones, enfóquese en lo que el maestro está haciendo, mire la pizarra, olvide sus amiguitos, o sea, enfóquese. Luego sigue pasando, ¿verdad? Middle school, high school, todo lo demás, universidad o trabajo, lo que sea. Y siempre hay algo, un enfoque, un énfasis en que usted tiene que dejar todo lo demás y enfocarse en algo en específico para usted poder hacer lo que le corresponde. Pero si hacemos la pregunta que cabe en esta situación: ¿por qué no vemos nuestra vida como cristianos de la misma forma? ¿Por qué nosotros no decimos: como soy cristiano, me voy a enfocar simplemente en lo que el Señor quiere para mí, en lo que el Señor ya habló de mí, en lo que el Señor quiere hacer conmigo, y voy a dejar todo lo demás que está alrededor y me voy a enfocar en lo que Él quiere hacer? Porque eso es lo que nos garantizaba el éxito. Cuando tomábamos un examen, ¿qué nos decían? Dejen los juegos o dejen los celulares, dejen todo lo demás, papel y lápiz, y enfóquese en su examen. Si usted estudiaba, le iba bien. Si no estudiaba, bueno, se complicaba un poco. Pero había un enfoque, como quiera, en completar esa misión, que aunque usted sacara una nota a lo mejor no muy buena al final, estaba enfocado en hacer eso.
El énfasis era en que usted iniciara esa tarea y la terminara. En nuestra vida cristiana no es diferente. El énfasis es que nosotros iniciemos la carrera en Jesús y la podamos terminar. Pero como durante el trayecto no estamos enfocados y dejamos que cualquier cosa nos distraiga, que cualquier cosa nos saque, que cualquier cosa nos desvíe, entonces enfrentamos las consecuencias que nada tienen que ver con Jesús, que nada tienen que ver con lo que el Señor quería para con nuestras vidas. Y hay unos versos que se encuentran en el libro de Hebreos, en el capítulo número 12, que yo quisiera compartir con ustedes y que podamos entender esto de estar enfocados de una forma un poquito más profunda. Y los versos que están acá van a ser los versos del 1 al 3 en Hebreos 12. Y antes de leer hay algo muy importante, y es que el capítulo número 11 de Hebreos habla mucho de la fe. El capítulo número 11 de Hebreos tiene varios versos que enfatizan en lo que sucede con la fe. ¿Y por qué es esto importante? Es muy curioso, en mi opinión, como el verso que le antecede como el capítulo que le antecede al capítulo que inicia prácticamente dándonos las directrices de enfocarnos, se enfoca en la fe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos énfasis en concentrarnos en algo en específico es porque creemos en eso. Nosotros nos enfocábamos, por ejemplo, a la hora de tomar un examen porque creíamos en la información que nos daban en la escuela o en la información que nos daban en la universidad. Nos enfocábamos en completar una tarea porque creíamos en la capacidad que teníamos de terminar eso. Y pasa lo mismo en nuestra vida cristiana. Se nos hace difícil en muchas ocasiones enfocarnos en Jesús porque dudamos de la capacidad que Él tiene de resolver nuestras vidas. Dudamos del sacrificio de Él en muchas ocasiones y por eso no nos podemos enfocar. Pero si nosotros tenemos la confianza plena de lo que Jesús puede hacer, de lo que Jesús ha prometido, del plan que hay para con nosotros, de la guianza del Espíritu Santo de Dios, nosotros no tendríamos miedo alguno en enfocarnos porque sabemos que Él cuida de nosotros. Nuestro problema con estar enfocados no es que no tenemos la capacidad de hacerlo. No nos enfocamos porque no creemos que al enfocarnos Él nos pudiera ayudar. No creemos que al priorizar a Dios, Dios puede tener el control de todo. Y aunque probablemente lo profesamos y creemos que lo estamos haciendo porque vamos a la iglesia, porque oramos a veces, porque leemos la Biblia a veces, ciertamente no es así porque Dios no es el número uno en nuestras vidas. Y como pensamos que tenemos más oportunidades y no pensamos que solamente tenemos una oportunidad, un tiro, un objetivo para hacerlo, prácticamente todo desplaza a Dios. Yo escuchaba en estos días una persona que decía: Dios no es número uno en mi vida, Dios es simplemente mi vida. Porque al momento que ponemos a Dios o encajamos a Dios en algún escalafón o en algún paso, simplemente pasa lo que nos pasa diariamente. Algo más importante para nosotros viene, lo quitamos. Y no sé si alguno de ustedes en algún momento jugó, no recuerdo el nombre, pero era un juego que usted como que reorganizaba cosas. Y si usted lo piensa así, quiero que se lo imagine un momento conmigo. Está, digamos que varias cosas. Entonces vamos a hacerlo organizadamente. Digamos que está Dios, nuestra familia, ya de ahí ponga lo que usted quiera, trabajo, lo que usted quiera. Y entonces lo que hacemos es que en vez de dejar siempre a Dios allí y jugar con lo otro, siempre hacemos esto. Está Dios, pero si mi hijo se enferma, Dios pasa segundo y mi hijo va de primero. Y yo sé que esto suena fuerte, ¿verdad? Yo también tengo hijos, tengo dos hijas, y lo puedo decir con propiedad. Yo no estoy diciendo que si que si le pasa algo a su hijo, usted tiene que ignorar lo que suceda, bajo ninguna circunstancia. Yo estoy diciendo que mi confianza, si una de mis hijas se enferma, no está puesta en lo que algo en esta tierra pueda pasar. Mi confianza no está puesta en que yo voy a correr a lo mejor a un hospital con mi hija o algo, porque yo sé que va a haber un médico súper experto que va a salvar a mi hija. Porque adivine qué, yo no conozco al médico. ¿Cuántos de ustedes aquí conocen al médico que va a operar a un familiar o que va a atender a un familiar? Yo le doy un testimonio. Hace 3 o 4 años, me parece, a mi esposa la operaron del apéndice.
Y cuando mi esposa la operan del apéndice, horas antes ella inicia con un dolor. Y que me duele, y que me duele, y que me duele. Y yo rápidamente dije, yo creo que eso va a ser el apéndice. Vamos a prepararnos y vamos a emergencias. Y mi suegro, no recuerdo quién en ese momento, no, que eso no va a ser eso y que no sé qué. Y me enviaron a muchos lugares. Primero fuimos a una pequeña clínica privada, la atendieron y que no sé qué. Y terminamos yendo a una clínica, perdón, que de la forma que la atendieron me enojó mucho porque prácticamente habían novatos. Y entre ellos había un doctor que tenía cierto tipo de conocimiento. Y yo le dije, doctor, yo estoy más que seguro que es el apéndice. Y el Señor me dice, sabes que yo también creo que es el apéndice, pero el problema es que van tantas horas que a este punto ya su vida puede estar corriendo peligro. Y yo en ningún momento me alteré, yo seguía calmado. Y yo lo que simplemente decía era, bueno, Señor, hay tantas promesas para mi vida y tantas promesas para mi matrimonio que yo entiendo que esta mujer no se puede morir hoy. Y me comuniqué con un amigo que es el director de cirugía de un hospital acá en Houston, y le dije, mira, este es el diagnóstico que Rebeca tiene y yo pienso que es el apéndice, por esto y esto. Y me dice lo mismo, me dice, por lo que me dices yo creo también que es el apéndice, pero me da mucho miedo porque ya a este punto puede estar corriendo peligro. Y me dice, llévala a tal hospital, ya van a tener en emergencias la información de ella. Y yo llego como 1 o 2 horas más o menos, déjame me alisto y salgo para allá. Cuando llegamos lo mismo, la pasan rápidamente, le toman los vitales, la atienden y todo el mundo sigue diciendo lo mismo. ¿Y por qué no llegó antes? Y ya van demasiadas horas y esto ya puede correr un poco de peligro. Y yo recuerdo que con la calma y paz que me caracteriza, yo me senté en una silla. En aquel tiempo estaba un poquito más delgado, entonces hice lo que hace mi pastor. Me senté, me recosté, crucé las piernas y dije, bueno, Señor, que sea lo que tú quieras. Y horas después, ¿verdad? O minutos después llega mi amigo, la pasan a la sala de cirugía y yo me voy a la sala de espera. Y recuerdo que cuando se llevan a Rebeca, le digo, ya la anestesia iba a entrar en efecto. Le digo, bueno, amor, ten paz, nos vemos en un rato. Y ella se fue, yo me fui a la sala de espera. Y en ningún momento, iglesia, y no se lo digo porque para que usted crea que yo soy el superhombre de fe, pero se lo digo porque verdaderamente en ese momento lo único que yo podía pensar era en la confianza que había en mí, en Dios. Yo me puse a leer, yo me puse a hablar con personas, bueno, incluso teníamos un grupo de amigos que entre ellos, ¿verdad?, que estaba también el doctor que la estaba esperando y otras personas que conocían a Rebeca, y todos estaban haciendo chistes en el grupo, ¿no? Que Rebeca está ahí, que sabéis, muchos chistes, y hablábamos y demás, y en ningún momento yo decía, puede que alguien salga y me dé una mala noticia. En un momento salió un doctor que estaba asistiendo a mi amigo en la operación y yo le dije, ¿para qué habitación se la van a llevar? ¿Ya puedo irme para la habitación? Y me dijo, pero yo no te he dicho si ya salió bien. Yo le dije, no, es que yo sé que ya salió bien. Entonces, ¿qué le quiero dejar dicho con esto? Mi tema no era en la confianza de la preparación que yo sabía que tenía mi amigo, porque él no fue mi opción número 1. Mi tema era que no importando a qué lugar yo la iba a llevar, yo sabía que al final de cuentas Dios estaba en control. No importando lo que mi esfuerzo iba a hacer, Dios estaba en control. No importando lo que se supone que iba a pasar, Dios estaba en control. ¿Por qué? Porque aquí entra la parte poderosa del milagro. En una emergencia, usualmente nadie te pasa rápido. Siempre hay mucho tiempo de espera. Mucho peor aún, no sé si era un fin de semana festivo o qué. El punto era que el hospital estaba sumamente lleno. Mucho peor aún, esta persona usualmente cuando está fuera del hospital no va a operar. Y pasaron muchas cosas que yo le decía a Rebeca, es que no te está operando un hombre, no va a pasar por un hombre, es el mismo Dios. Y ese es el punto es que si nos imaginamos que tenemos, digamos que una tabla, y que cada casilla tiene un nombre, Dios, familia, trabajo, carros y demás, ya nuestra casilla ya empezó mal. Se supone que la madera, digamos, veámoslo, ¿verdad?, como una madera o la columna tiene que ser Dios. Y todo lo demás va en la columna. Y imagínense así, una columna como esa que tenemos en el centro, una columna, y en esa columna que es Dios, en esa columna ponemos las casillas. En Dios yo pongo a mi familia, en Dios yo pongo mi trabajo, en Dios yo pongo mi salud, en Dios yo pongo mis pertenencias, en Dios yo pongo todo.
Yo no pongo en la misma casilla o en una forma igual o lineal a todo lo demás juntamente con Dios, porque sabes que no podemos encasillar a Dios. Y es nuestro error. Queremos que Dios se acomode a nuestras vidas, que Dios se acomode a mi tiempo, que Dios se acomode a mis necesidades, que Dios se acomode a mis miedos, a mis dudas, a mi infidelidad. Queremos que Dios se acomode a nosotros en todo momento, y nuestra vida sigue yendo de error en error, en error, en error, y nunca nos echamos para atrás un momento y decimos: ¿y si nos acomodamos nosotros a Dios? Y si yo decido simplemente enfocar todo esto que yo enfoco en lo demás y lo enfoco en Dios. Enfocar el tiempo que yo gasto en mis hijos. Enfocar el tiempo. ¿Sabe qué? Yo sé que eso es muy delicado. Entonces pongámoslo mejor en otro aspecto. Enfocar el tiempo que yo gasto en mis miedos. Y ¿sabe qué? Ni siquiera lo digo por usted. Lo hablo por mí mismo. Sí, yo también tengo miedos. Duré 1 año y pico para hacer algo que ya el Señor me había dicho tiempo que podía hacer y que iba a salir con éxito. Pero mis miedos me llevaron a postergarlo 1 año y pico. ¿Y qué era ese algo, pastor? Ese algo era un negocio, algo que iba a ser beneficioso para mi familia, para mi iglesia, para un montón de cosas. Algo que iba a ser positivo. Aún así mi miedo tomó el control de postergar eso. Miedo a fracasar, miedo a equivocarnos, todo toma el primer lugar, y en ningún momento decimos: pero es que Dios no puso espíritu de cobardía en mí. Todo toma el primer lugar y luego decimos: oh, cierto, Dios. Y nos preguntamos por qué sigue yendo mal. Porque Dios no está en primer lugar. Nunca lo ha estado. Y más importante, no estar en primer lugar, porque volvemos a lo mismo. Si hacemos esto, lo encasillamos. Dios no es la columna de nuestras vidas. ¿Qué es la función de una columna? Sostener algo. La función de una columna, por ejemplo, en una estructura, es que esa estructura no se caiga. Entonces imagínese usted, si Dios fuese la estructura de nuestras vidas, ¿qué no pasaría? ¿Dónde no estuviéramos? Pero queremos nosotros ser la columna y tener a Dios ahí pequeñito en el medio, y nosotros intentando sostener todo lo que tenemos alrededor. Decirle a Dios: es que esto es lo que tienes que hacer. Queremos darle directrices a Dios. No, mi hermano, no funciona de esta forma. Queremos que Dios se acomode a nosotros y no funciona de esta forma. Hace un mes aproximadamente, o 2 meses, el pastor y yo estábamos orando acá un sábado, y luego fuimos a desayunar, porque los hombres de Dios buscan a Dios y después van y se llenan. Y el pastor me dijo algo sumamente importante, y no creo que nunca, y le oro a Dios que por favor me permita que nunca más se me olvide, perdón. Y el pastor me dijo: si nosotros hacemos nuestra parte, no hay sentimiento de culpa, no hay preguntas de por qué no está sucediendo, porque lo único que podemos decirle a Dios es: estoy haciendo lo que me enviaste. Pero eso solamente lo puede decir una persona que Dios es la columna, mis hermanos. Cuando usted hace lo que a usted le toca porque Dios es su columna, usted no se preocupa en lo que va a suceder mañana. ¿Por qué? Porque como está haciendo lo que le toca, está confiando en Dios, está enfocado en Dios. Por ende, lo único que usted puede decir: Señor, si pasa o no pasa, culpa tuya. Y yo prefiero tener la confianza de decirle a Dios: yo estoy haciendo todo lo que me enviaste, por ende, si esto no pasa es tu culpa. A decirle a Dios: yo estoy sosteniendo todo esto, haz esto. Porque yo no tengo la capacidad de decirle a Dios qué hacer. Yo no tengo la capacidad de decirle a Dios: ve allí. Hay un verso que siempre repito mucho, que me fascina: ¿puede el barro decirle al alfarero: ¿por qué me has hecho? ¿Puedo yo decirle a Dios: ¿por qué me está pasando esto? Y si usted piensa, mis hermanos, piénselo usted, no me diga usted por qué, pero yo se lo pongo de mi perspectiva. Si yo analizo mi vida, yo no puedo decirle a Dios: ¿por qué me está pasando? Yo no tengo la moral ni la ética necesaria para cuestionar un designio de Dios, mucho menos para darle una directriz al Señor.
Y la respuesta está en que si yo me enfocara y yo le diera al Señor la oportunidad de que Él sea la columna, si yo me enfocara y yo dejara que el Señor tomara las decisiones por mí, si yo me enfocara y dejara que el Señor tomara el control absoluto de mi vida, entonces yo sí podía decirle al Señor, ¿qué pasa? Pero como esto no es la norma de nuestras vidas, es imposible que tengamos la determinación o la valentía de preguntarle a Dios, porque ni siquiera le queremos preguntar a Él porque sabemos la respuesta. Ni siquiera le preguntamos a Dios por qué está pasando porque sabemos lo que no estamos haciendo o lo que estamos haciendo. Y por ende preferimos que nuestra vida vaya mal por meses, por años, que cosas salgan terriblemente mal, que nuestra vida no cambie nunca en ningún aspecto por el miedo de preguntarle, ¿qué está pasando? Y no es la pregunta, es el trasfondo en sí de no estoy haciendo lo que me corresponde, de no me estoy enfocando en ti, de no estoy valorando el sacrificio que hiciste, de no estoy entendiendo de que te sacrificaste, por ende no tengo condenación. Dice el texto que no hay condenación en el mundo. ¿Qué significa eso? Lo hemos explicado otras veces. Veámoslo en este contexto. Si no hay condenación en el mundo, lo del mundo no tiene fuerza sobre mí. La deuda no tiene fuerza sobre mí. La salud no tiene fuerza sobre mí. Los lloros, el mal momento, la tristeza, la depresión, el sentimiento de muerte, nada de esto tiene fuerza sobre mí porque todo esto le pertenece al mundo. Y dice que no hay condenación en el mundo para quien creyó en el Hijo de Dios. Pero de verdad hemos creído en el Hijo de Dios. De verdad estamos enfocados en el Hijo de Dios. Ese tiene que ser nuestro análisis. Porque de verdad, como yo siempre digo, con textos tan fáciles, aquí no se necesita mucho hebreo ni griego. Aquí no hay que buscar traducciones. Eso está claro ahí. Entonces, si no hay condenación en el mundo para lo que hemos creído en el Hijo de Dios, ¿por qué siguen las situaciones del día a día agobiándonos? ¿Por qué seguimos estando tristes? ¿Por qué seguimos teniendo problemas? O sea, ¿por qué estas cosas siguen controlando nuestras vidas si no hay condenación para lo que hemos creído? Y tanto lo que estamos acá en la iglesia, en la nave, como los que están conectados, o la gran mayoría, todos decimos lo mismo: yo soy cristiano. Peor aún decimos, no, yo no hago eso porque yo soy cristiano. Yo no hago eso porque ¿qué? Soy santo hijo de Dios ahora. Ajá. Entonces, ¿de qué nos vale ponernos estos letreros, ponernos estos adjetivos que dicen yo no hago esto porque soy hijo de Dios, pero el mundo sigue condenándome como que no soy hijo de Dios? Y el cielo no me reconoce. Porque en ningún momento Dios es mi columna, en ningún momento Dios es mi enfoque, en ningún momento Dios y lo que Dios quiere hacer para con mi vida es el objetivo que yo quiero tener para que mi vida cambie, sino que las cosas del mundo siguen tomando el primer lugar, por ende yo sigo teniendo las mismas condenas, los mismos problemas, el mismo círculo, y mi vida no cambia para nada. Y sigo mintiendo. Y por eso yo sé que probablemente todos los han escuchado, que dicen, fulano o fulana tiene 10 años en la iglesia y yo no veo que pasa nada con él. Yo les respondo, no, hijo de Dios. Como vemos personas en la iglesia que llegan y vemos cambios en un mes, en 2 meses, en 3 meses, en 4 meses, en 5 meses, y decimos, wow, ¿y cómo? Esa persona es hijo de Dios. Esa persona aceptó a Dios como columna. Esa persona desplazó todo lo demás que había en su vida y le dio el primer lugar a Dios y dijo, ¿sabes qué? Ya yo no quiero que sea con mis fuerzas, ya yo no quiero que sea con mi esfuerzo, que sea con mi conocimiento. Yo simplemente no quiero que tenga que ver nada conmigo. Yo quiero que tú seas la columna y que tú tomes el control de mi vida. ¿Y sabes qué pasa? El Señor no tiene otra cosa o otra alternativa que decir, ven, te acepto como mi hijo. Y vamos cerrando, y el verso que le quería leer en Hebreos, se lo voy a leer en la versión TLA. Dice el verso número 1 del capítulo 12:
Todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado al pecado, que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Vamos a considerar solamente el verso 1, el 2 y el 3. El verso número 1 nos está dando el mapa de la vida. Nuestra base es Juan 3:16. Creemos en Jesús, aceptamos la salvación por medio a Él, tendremos vida eterna, pero en el mundo, verso 17, no tendremos condenación. Como le dije, capítulo 11 de Hebreo, léalo en su casa, estúdielo, toca la fe. Capítulo 12, que en mi opinión entiendo, ¿verdad?, que la Biblia nos enseña cómo enfocarnos en estos 3 versos. El verso número 1 empieza diciendo lo que usualmente nosotros nos repetimos diariamente. La vida es dura. Aquí no, la Biblia lo dice. La vida es dura. Pero eso es en la parte final del verso. La parte A del verso dice, la parte B del verso dice, por eso debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo. Y ahí dice, pues la vida es una carrera que exige resistencia. No podemos correr en esta carrera de la vida sosteniéndonos al pecado. Pastor, no voy a volver a pecar. No dije eso, usted va a pecar todos los días, muchas veces. Pero usted está dejando de lado el pecado. ¿Qué significa esto? Que usted está reconociendo que aunque usted es imperfecto y se encuentra en este mundo y está tentado diariamente a pecar, usted no va a permitir que el pecado tome el primer lugar, o más importante aún, que el pecado se convierta en la columna que dirige su vida. Lo que dice es que la vida exige resistencia, por ende yo tengo que soltar el pecado y enfocarme en la resistencia que la vida me exige para yo poder caminar esta carrera. Y muchos de nosotros nos alejamos de Dios cuando nos vemos tentados o cuando nos vemos en situaciones de pecado, cuando técnicamente todo lo de este mundo es pecado. Dijo Pablo que ya no debemos de vivir por la carne, sino que debemos vivir en el Espíritu. Entonces lo que me está diciendo a mí esto es que todo lo que no está en el Espíritu puede convertirse en pecado. Todo. Por ejemplo, aquí nadie puede criticar la comida. Si usted come como no debiese comer, está pecando porque no está cuidando el templo de Dios. E inclúyame, por obvias razones, a mí en esa lista. Señores, no hay nada más bueno que una carnecita, señor. Con queso de ovejo del sur de España, aleluya. Pero no criticamos la comida. Si pensamos en pecado siempre vamos a lo mismo, fornicación y adulterio. Y ni siquiera sabemos lo que significa fornicación. Pero ¿por qué no es pecado cuando yo no busco a Dios? ¿Por qué no es pecado cuando me preguntan algo y yo no le digo a esa persona, no tengo la respuesta, me gustaría mejor que oráramos y a lo mejor el Espíritu Santo de Dios no puede responder? ¿Por qué eso no es pecado? ¿Por qué no es pecado cuando yo quiero hacer las cosas por mis fuerzas? ¿Por qué no es pecado cuando yo tomo prestado con intereses? Pastor, eso es pecado. Lea Proverbios. ¿Por qué no es pecado? Y dice, aléjense del pecado, porque esta carrera exige resistencia. Significa que el pecado nos atrasa, que el pecado no nos permite enfocarnos en la resistencia que nos exige la carrera de fe. Y esperamos resultados diferentes porque somos cristianos, sin Dios ser nuestra columna. Verso número 2. Pongamos toda nuestra atención en Jesús. Atención, sinónimo de enfoque, sinónimo de énfasis, atención. Pongamos todo nuestro enfoque en Jesús. Pastor, no le cambia el texto a la palabra. Perfecto, déjenlo en atención. Pongamos toda nuestra atención en Jesús. Ponga la palabra que usted quiera. Perdóneme, no le voy a cambiar la palabra. Ahora, pregúntese usted, ¿estoy yo poniendo toda mi atención en Jesús? Léalo con la palabra que usted quiera, no hay que cambiársela. ¿Estoy yo poniendo toda mi atención en Jesús? Esa es la pregunta. Pues de Él viene nuestra confianza y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos si decimos que somos cristianos, si nuestra fe no está aumentando, es: ¿estoy yo confiando en Jesús?
Que lo que el texto dice es, Él es quien da la confianza y mejor. O sea, que prácticamente Jesús es quien incrementa mi confianza. Y si esto no está sucediendo, entonces significa que yo ni siquiera estoy haciendo lo que empieza diciendo el verso número 2. Mi atención no está en Jesús. Mi atención está en ¿qué? En agarrar a lo mejor más horas en el trabajo. ¿Es esto malo, pastor? No es malo. Pero es que el tema es que mi situación económica no va a mejorar si yo trabajo más. Mi situación económica mejora si yo organizo mi vida acorde a lo que Dios quiere. Mi salud mejora si yo organizo mis hábitos acorde a lo que Dios quiere. Y todo en mi vida mejora si yo organizo mi vida acorde a lo que Dios quiere. Mis hijos no van a servir a Dios si yo no organizo mi vida acorde a lo que Dios quiere. Yo recuerdo que mi abuelo era quien hacía las tareas conmigo. Y yo entré a la escuela muy temprano, entré a la escuela a los 2 años. Y yo recuerdo que aun cuando yo iba a la casa de mis abuelos los fines de semana y me tocaba hacer algún tipo de tarea, mi abuelo siempre tenía la misma rutina. ¿Cuál era la rutina? Se la explico. Mi abuelo decía, ¿cuántas tareas tienes? Véngase, yo no sé, 2 tareas. Ok, perfecto. Tienes 3 tareas. ¿Cómo? Sí. Vamos a estudiar la Biblia. Yo te voy a dar una tarea de la Biblia y luego vamos a hacer tu tarea. Entonces ahora imagínese usted la mente de un hombre médico, frustrado con la matemática. Ese hombre era cuadrado, entonces había que hacer las cosas perfectamente. Entonces él decía, por ejemplo, léete este capítulo de la Biblia, te voy a dar 3 preguntas. Yo me leía el capítulo, venían las 3 preguntas, no las respondía bien. Me decía, léetelo de nuevo, te voy a dar 3 preguntas más. Adivine, las preguntas cambiaban. Y hasta que yo no podía responder las preguntas que él me diera al azar, no podíamos pasar a la próxima tarea. Vamos a matemáticas, por ejemplo, me decía, ok, perfecto, las matemáticas están en nuestras manos, no necesitas nada más. Pero a mí no me enseñaron así, yo tengo 5 años, señor. No, pues está en tu mano. Entonces, ¿cuántos de nosotros queremos que nuestros hijos sirvan a Dios? Y para los que somos padres, ¿cuántos de nosotros le estamos enseñando la palabra del Señor? Porque esto garantizó el éxito en mi vida. Porque yo amo los estudios. Porque me enseñaron a amar los estudios amando primeramente la palabra de Dios. Y me enseñaron que yo tenía que estar preparado a responder cualquier cosa en la Biblia de un capítulo que podía ser un capítulo de 6 versos o un capítulo de 48 versos. Entonces, ese mismo enfoque yo tenía que ponerlo en la escuela, en la universidad, en cualquier tipo de instituto, porque yo no sabía lo que me podían preguntar. Entonces, como cristianos, estamos enfocándonos en Jesús de una forma tal que no importa lo que suceda en nuestras vidas, o como queremos decir a veces, es que fue el enemigo, no importa lo que nos tire el enemigo, vamos a poder responder. Es el poder del enfoque. O sea, si yo no me estoy enfocando, si yo no estoy poniendo toda mi atención en Jesús para que Jesús aumente mi fe en Él, ¿cómo puedo yo esperar enfrentar las cosas que se suponen vienen contrarias a mí? Entonces queremos resultados que se supone que tiene que tener un hijo de Dios sin ser hijo de Dios, sin reconocer el poder de Dios en nuestras vidas, sin reconocer el enfoque de nosotros en Dios para garantizar el éxito de nuestras vidas como cristianos. Sigue diciendo cuando termina esa parte, y se la repito, y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Sí, la muerte de cruz era una muerte humillante. Y nosotros muchas veces nos da vergüenza decir que somos hijos de Dios. Y la muerte de cruz era la muerte más humillante de la época. Verso número 3. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. Yo no quiero cerrar la exhortación de esta mañana con mucha ciencia o con mucho asunto. No. Yo creo que está muy claro acá en el verso número 3. Piensen en el ejemplo de Jesús. El autor no está diciendo, mediten en lo que hizo Jesús.
Hay un punto en el texto. Ya, cerramos. Piensen en el ejemplo. Pensaron, sí. Sacrificio, muerte. Ok, perfecto, seguimos. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir. Ya pensaste en el sacrificio de él. Ahora piensa en la humillación, en el oprobio, en cómo lo odiaron, en todo esto. Lo que me da mucha risa es que dice mucha gente pecadora. Y recuerda que los principales odiadores o los principales o las personas con las que Jesús tuvo más problemas fueron con los fariseos de la época, maestros de la ley, gente de la iglesia. Porque el hecho de usted estar no significa que usted es. Pero él siguió adelante. Él pasó muchas cosas peores como la de nosotros y él siguió adelante. Nosotros hoy en día, y yo creo que lo mencioné en un mensaje hace 2 semanas, el jueves, que decía, nosotros nos damos en el miñiqui con una silla en la iglesia y no volvemos a la iglesia. Y no estoy hablando en un step, hay 1 millón de iglesias. Y usted que me está viendo en las redes, a la iglesia que sea que usted vaya, porque nos dimos en la esquina. Y siempre estamos buscando en la iglesia que no hablen bonito. La iglesia no son para hablarle bonito a nadie. Si usted está esperando que aquí le hablen bonito, está en la iglesia incorrecta. Eso no es lo que dice la Biblia. Aquí me está diciendo la Biblia que él sufrió, que lo mataron, que lo humillaron, que la gente que estaba alrededor de él lo odiaba y que él siguió adelante. Y aquí si yo le dijera a usted que yo lo odio, que no es el caso, usted se fuera. Ay, a mí uno de los pastores en la iglesia me odia, yo me voy. Mi amor, pero a Jesús lo odiaban. Entonces cualquier cosa nos desenfoca de él. A veces nuestro Dios es nuestro pastor. A veces nuestro Dios es un líder. A veces nuestro Dios es la comodidad que nos queda esa iglesia. No voy ahí porque estoy más cómodo. A veces nuestro Dios es la posición que tenemos en la iglesia. Y nuestro Dios no es el Salvador. Entonces cerramos con lo que se supone que nos aplica. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. Iglesia, la Biblia no nos enseña a no rendirnos ni desanimarnos por lo que Dios nos puede dar. La Biblia garantiza que Dios nos dará si Él es el primero. Verso que se utiliza mucho. Primeramente busca el reino de Dios y su justicia, todo lo demás es añadido. Enfoque nuevamente. La Biblia no habla que nosotros tendremos beneficios colaterales por alguna acción nuestra. Lo que nos enseña es esto, que hubo sacrificio, que nos costará, que habrá sufrimiento, pero que si aún así podemos enfocarnos en Él y seguir adelante, es lo que estamos haciendo correctamente. Si yo te quiero dejar con una pregunta esta mañana. Si de verdad te consideras hijo de Dios, hija de Dios, hay 2 preguntas. La primera es, ¿estás confiando plenamente en Jesús? Y dependiendo de tu respuesta, la segunda es, ¿estás enfocado o enfocada en las casillas o estás enfocada en que Dios sea la columna de tu vida? Dios le bendiga mucho.